Estamos atravesando esta etapa de alerta epidemiológico con confinamiento aquí en la zona del AMBA y en algunos otros sectores del país a propósito de la cantidad de casos registrados. En las últimas 24 horas, 35.399 positivos y 532 fallecidos. La pregunta es, a pesar de las restricciones, ¿por qué ayer tuvimos uno de esos números negros que llevaron justamente a esta prácticamente fase 1 en la República Argentina? Y se lo preguntamos directamente al doctor Orduna. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos 35.000 casos a pesar del cumplimiento de las medidas? Bueno, por empezar, las medidas las vamos a empezar a ver después de este fin de semana próximo. Recordemos que el periodo de incubación promedio es de 6 días. Por lo tanto, considerando que comenzaron en la medianoche del día sábado 22 en adelante, realmente ahí comenzaron, tenemos que pensar que recién el fin de semana que viene podemos empezar a ver ese impacto de las medidas para saber si realmente las estamos cumpliendo, a pesar que hay una percepción que por lo menos durante los últimos 4 días del fin de semana extendido y el día de ayer creo que hay bastante acatamiento. No tengo los números que pueden dar las autoridades sobre el acatamiento, pero se nota una disminución del tránsito, inclusive en la zona más populosa de la ciudad de Buenos Aires. Doctor, a propósito... Y con esto, 4 días de tipo feriado hacen que se retrasen parte de la carga de los casos totales desde el sábado al día martes, inclusive, que fueron feriados. A partir de ahí, probabilísticamente el día de ayer, primer día hábil, podía tener un número mayor que el esperado. Doctor, a propósito de lo que decía, por eso la interrupción, acaba de llegar información que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el 98% de los vehículos que fueron controlados tienen el certificado habilitante para poder circular. No es un dato menor, habida cuenta de lo que usted estaba señalando recién. Y consultarle, teniendo en cuenta que tenemos que esperar para ver si estas restricciones realmente han sido efectivas, ¿usted considera, como otros infectólogos, como otros epidemiólogos, que es necesario extender a 2 semanas más las restricciones para que baje esta meseta alta de casos positivos? ¿Desde cuándo sería eso? ¿La semana que viene? ¿Desde el lunes 31, dice usted? Claro, que es lo que señalan algunos infectólogos, habida cuenta de que ya se confirmó que el fin de semana del 5 y del 6 volveríamos a las restricciones en la zona de alerta epidemiológica. Sí, en lo particular me hubiera gustado hacer la semana que viene exactamente igual como es esta. Y entonces ahí, en lo particular también, he advertido en otras notas el día jueves o viernes de la semana pasada, a partir de conocer el DNU presidencial, que lo que ocurriera como éxito también de estos 9 días tiene que ver con fuertemente qué haremos entre el 31 de mayo y el 4 de junio, pues esos 5 días volvemos a tener la capacidad de movernos como estábamos hasta el día 21. Por lo tanto, el éxito de estos 9 extendidos que tienen después un apéndice en el fin de semana largo que usted mencionaba del 5 y 6 de junio va a depender de nuestro comportamiento nuevamente y de una fiscalización bien hecha para que si se hacen cosas estén dentro del marco regulatorio de las medidas permitidas. De lo contrario, podemos embarrar de alguna manera lo hecho en 9 días con esos 5 días hábiles. Sabe, doctor, que hemos tenido la posibilidad en esta parte del mundo, en la Argentina en particular, de ver una película que ya vimos en otros lados. A veces fue beneficioso, en otros casos me parece que no sirvió de nada porque se cometieron inconvenientes, errores, sobre todo de parte de nosotros, de la sociedad, de no cumplir con lo que sabemos que es efectivo. Europa ya vivió una tercera ola. En Brasil están hablando de una tercera ola inminente. ¿Usted piensa que con la vacunación se puede evitar una tercera ola cuando estamos todavía en el pico de la segunda? Evitar por completo no, porque recordemos que vamos a tener un tiempo demorado acá y en prácticamente todo el mundo en poder vacunar a los menores de 60 años sin factores de riesgo, y después tenemos el grupo de adolescentes y niños que vienen aún más atrás. Por lo tanto, considerando esa gran parte de la población que se considera población susceptible y que puede representar algo así como 2/3 del total de la población, si yo tengo 2/3 del total de la población
que durante muchos meses todavía van a continuar como susceptibles, es muy difícil que yo, digamos, pueda evitar una nueva ola. Lo que ocurre acá tenemos, otra vez, impacto de vacunas favorablemente, porque al haber muchos vacunados con factores de riesgo, más todos aquellos de más de 60 años, el tipo, la calidad, digamos, de esa ola puede tener que ver con menos cuadros graves y menos cuadros mortales. Pero, a su vez, todos los vacunados, ese tercio de población vacunada, configuran personas que de alguna manera bloquean en parte, no totalmente, la circulación viral. Entonces, ahí, digamos, la conjunción de todos los vacunados con una calidad diferente, potencial, y que a su vez ya son personas menos susceptibles, más lo de siempre, el comportamiento social sigue siendo vital. Lo que hagamos cada uno de nosotros sigue siendo vital, porque va a tardar mucho en que tengamos vacunado a ese famoso 70-80% de población. Doctor, y nos quedamos con eso y el impacto de la vacunación, porque en las últimas horas sorprendió, y bueno, es una noticia a nivel nacional, que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, teniendo las 2 dosis aplicadas, se ha contagiado nuevamente de coronavirus. A ver, necesitamos de su opinión avesada al respecto, porque esto ha generado inquietud en algunos sectores, ¿no? Bueno, el señor presidente había estado primero, si ponemos en cuestión de, digamos, poder ejecutivo, tenemos esto que ocurre en el mundo de la vacunología. Lo que cambia es que quien se infecta y puede hacer un cuadro clínico sintomático estando vacunado, sería una rareza que existe, pero estoy hablando de algo así, como una persona en 500 a 1 millón de personas que puedan hacer un cuadro grave. Bueno, está el caso, perdóname, doctor, está el caso de esta docente, recibió 2 dosis de Sinopharm y lamentablemente falleció. ¿Qué lectura haces? ¿Cómo se entiende? Porque da realmente mucho miedo. Bueno, eso es una rareza que se da de manera inusitada, que tiene que ver con la persona, no tiene que ver con una falla de la vacuna per se. Tiene que ver con que la persona no puede montar lo que nosotros decimos una respuesta inmunológica protectiva. No hablamos solo de la infección, que eso es lo que menos nos preocupa de alguna manera, es que una persona se vuelva a infectar. Lo más importante, a lo que apuntan las vacunas, es a evitar los cuadros graves y la mortalidad por un patógeno X, en este caso COVID. Así que el gobernador de Entre Ríos va a cursar un cuadro más o menos sintomático, pero sabemos que probabilísticamente no va a tener un cuadro grave. Doc, lo vemos allí con el AMBO, ¿no? Trabajando como siempre allí en el Muñiz, como tantos y todos los trabajadores de la salud que se desempeñan en esta pandemia. Y le consultamos a propósito de posteos que, bueno, venimos recibiendo desde el principio, personal de la salud que realmente está agotado para enfrentar este momento tan crítico que seguimos viviendo. ¿Cómo ve usted esa situación? Y bueno, eso es una realidad porque venimos desde hace más de 15 meses trabajando primero en todo lo que fue la preparación. Recordar que eso ya comienza a tensar a los equipos de salud allá en el mes de marzo del año pasado. Después vino realmente el trabajo, vino un trabajo digamos, de mucha inversión hora hombre, de mucha energía, de mucho aprendizaje, de todos los cuidados personales para poder trabajar con personas infectadas. Tuvimos un largo año en el cual la mayoría de las personas del equipo de salud a lo sumo han tenido un promedio de 10 días de vacaciones y han seguido de manera ininterrumpida prácticamente con cuadros como los que ustedes están mostrando. Por ejemplo, la gente de terapia intensiva que tienen que estar rotando pacientes en muchas ocasiones de gran volumen, de mucho peso, porque recordemos que uno de los factores de riesgo, por ejemplo, es la obesidad y la obesidad mórbida. Dar vuelta, pronar a un paciente, volverlo a la posición anterior, pronarlo, todo eso requiere a veces de 6, 7 personas para poder hacerlo, cuidando su propia posibilidad de infectarse, y sobre todo cuando no estábamos vacunados, ahora también teniendo temor de no enfermarse gravemente, pero no querer llevar, por supuesto, virus a su núcleo familiar y social. Y la proyección, en definitiva, es que vamos a seguir trabajando muchos meses, quizás un año por lo menos. Bueno, te aprovecho, Tomás, para hablar de un tema que está preocupando a las autoridades sanitarias de Brasil y también en las últimas horas de Uruguay por la aparición de un nuevo derivado, podríamos decir, del COVID-19, una enfermedad que ya existía de antes y que me parece que es receptiva cuando el organismo está
inmunodeprimido por la razón que sea. Es el hongo negro. ¿Qué nos podés contar acerca del mismo? Bueno, la verdad que eso saltó como es, digamos, esto no tiene fin, ¿no? La cuestión del COVID es como que van apareciendo cosas nuevas periódicamente. Esto de la mucormicosis, que ese es el nombre con que definimos a esta enfermedad producida por hongos medioambientales, es decir, son hongos que están con nosotros en el medio ambiente fuertemente, presencia mayor en ambientes tropicales donde hay mucho residuo orgánico en la superficie de los suelos, calor, humedad, todo eso con mucho residuo orgánico favorece la presencia de este orden de mucorales, ese es el nombre que tiene, donde sale este nombre de enfermedad llamada mucormicosis, y en India nos despachamos, digamos, con una nueva cuestión que es un hongo oportunista que en la vida cotidiana previa al COVID lo pensamos siempre en personas diabéticas insulinodependientes o con el uso importante de corticoides. Si nosotros pensamos lo que es COVID, estas dos situaciones se encuentran siempre muy juntas. Personas diabéticas, que son parte de las que tienen riesgo aumentado, y el uso de los corticoides, que lo tenemos permanentemente en todos los que requieren oxígeno. Por lo tanto, esta es una de las explicaciones. India es un país con una tasa muy importante de diabetes, a lo que se suma el uso desmedido en este momento, producto de esta epidemia que ellos particularmente tienen. ¿Pero de COVID, se cura, doctor? Sí, se cura con un antifúngico llamado anfotericina en principio. 40 dólares por día, ¿no? No, el problema muy importante, Alejandro, es que si no se detecta a tiempo es una patología muy necrotizante, muy destructiva de la zona de los ojos, de la zona de los senos paranasales, puede comprometer el cerebro y por inhalación puede ir a los pulmones con un cuadro gravísimo, una alta tasa de letalidad o de lesiones residuales, con pérdida de la visión, por ejemplo. Complicado. Complicadísimo. En nuestro país hay un caso que está dando vueltas que me llegó de costado y en lo particular lo he conocido en una sola persona en la provincia de Santa Fe, pero con todas las características de patologías. Pero no es contagioso, ¿no? No es contagioso entre humanos. Se aspira del medio ambiente. Perfecto. Doctor Tomás Orduna, muchísimas gracias por esta entrevista con la televisión pública. Que tenga un buen día. Igualmente para ustedes, un gusto, que estén muy bien. El doctor Orduna, que es jefe justamente del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, aquí en la Ciudad de Buenos Aires.